Hermanos, es un gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes en este día, de poder celebrar juntos la presencia del Señor en nuestros hogares, aquí con nosotros también, porque el Señor está donde está cada uno de sus hijos, está en todo lugar, y damos gracias porque podemos una vez más conectarnos a través de estos medios que el Señor nos provee y poder tener estos tiempos de poder compartir alabanzas a nuestro Dios, compartir la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Y pues bueno, te quiero invitar a que puedas compartir con alguna otra persona que conozcas, que creas que puede necesitar escuchar la palabra de Dios en este día, que compartas el enlace de esta transmisión para que esas personas también puedan escuchar de la palabra de Dios en este día. Tómate unos segundos para poder hacerlo y bueno, mientras tomas esos segundos, queremos darte la bienvenida a las personas que no son de nuestra iglesia como tal, pero que se conectan con nosotros. Queremos darte la bienvenida y darle gracias a Dios porque estás hoy aquí y sabemos que el Señor tiene grandes cosas para tu vida hoy. Al igual que para la familia de Príncipe de Paz, queremos dar una cordial bienvenida y decirles que los extrañamos mucho, que deseamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas aún en este tiempo en el que está cada quien en su casa, que estamos pasando más tiempo allí, pero sabemos que también Dios en esta contingencia, en esta nueva dinámica, pues siempre tiene algo bueno para sus hijos, y sabemos que es algo que hemos orado y hemos pedido al Señor que Él siga tratando con nuestros corazones, y estoy segura que Él lo ha hecho en la vida de todos nosotros. Entonces damos la más cordial bienvenida a todos y queremos empezar este tiempo leyendo unos versos del Salmo 100 y que podamos todos juntos estar con un mismo sentir de adoración a nuestro Dios, de alabanza a Él. Y dicen estos versos: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que Él es Señor Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, porque el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Y esto es algo que nosotros podemos ser parte de esto, que su amor inagotable permanece y de generación a generación hemos podido verlo presente en nuestras vidas, ¿no? Y eso yo creo que es un motivo muy grande por el cual adorar a nuestro Dios, y como dice en estos versos, ¿no? Vengan y cantemos al Señor, porque Él es digno de ser reconocido como Dios, como Señor. Entonces te invito a que en este tiempo dispongas tu corazón, puedas afinar tu garganta para entonar alabanzas a nuestro Dios, y que lo hagas con un corazón lleno de alegría, reconociendo a quién estás adorando, que como lo hemos dicho otras veces, no lo adoramos por lo que pueda hacer, sino por quién es Él. Porque Él es un Dios digno, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios todopoderoso y simplemente porque es Dios, ¿verdad? Es digno de ser alabado. Entonces te invito a que cantes con nosotros estas alabanzas y que te puedan escuchar fuerte ahí tus vecinos también, que alabas el nombre de nuestro Dios. Al adorarse, bienvenido
de poder y amor. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Que todo corazón despierte al adorar. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí. Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Gloria a Dios, hermanos, porque podemos alabar su nombre, porque podemos abrir, como dices, de nuestro corazón para adorarle, para encontrarnos con el Señor. Y vamos a seguir alabando el nombre del Dios que descendió desde los cielos, que envió a Jesús a buscarte y a ti, a mí, para dar su vida en rescate por todos nosotros, y que en ese amor y grande misericordia es que nosotros ahora podemos ser parte también de la familia de Él. Entonces vamos a entonar este canto también con gozo para nuestro Dios.
nuestro Dios, hermanos, porque sabemos y creemos que Él es ese Dios todopoderoso, es ese Dios soberano, es ese Dios que nos ama y que siempre está dispuesto a poder escuchar nuestra oración y a poder ser ese Dios lleno de misericordia y de gracia. Y dice la palabra de Dios en el Salmo número 32: mientras me negué a confesar mis pecados, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Y qué hermoso es poder tener esa seguridad de que Dios perdona, de que si nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y como decía este salmista, David, mientras callé, mis huesos envejecieron y sentía ese peso de tu mano sobre mí. Y yo creo que en este momento, hermanos, es un tiempo en el que tenemos que tomar para poder ponernos a cuentas con el Señor. Y vamos a entonar un canto que te pido que puedas meditar en tu corazón y puedas también empezar a confesar delante del Señor aquellas cosas que tengas que hacer, que decirle, que arrepentirte, y puedas experimentar lo que después David experimentó también, ¿verdad? Que el Señor lo perdonó. Vamos a cantar. Señor Jesús, estamos hoy en esta hora aquí, Padre, reconociendo, Señor, que tu mirada está sobre cada uno de nosotros, Señor, en este momento. Y que, Señor, seguramente por nuestra naturaleza de pecado, Señor, hay cosas en nuestra vida con las que te hemos ofendido, Señor. Y como decía el salmista David, en estos versos que leímos, mientras calló él, mientras guardó silencio, sus huesos envejecían y sentía ese dolor en su corazón, en su cuerpo físico por el pecado. Y muchas veces, Señor, también lo hemos sentido nosotros. Y dice también que tu mano, tu peso, estaba sobre él, Señor. ¿Y quién puede sostener tu peso, Señor? Nadie. Pero, Señor, creemos en tu palabra que dice: finalmente confesé mis pecados delante de ti y tú me limpiaste y tú me perdonaste, Señor. Y Padre, esa verdad es algo que da esperanza, Señor, a nuestro corazón. Cuando leemos en tu palabra que si nos acercamos a ti, confesamos y nos arrepentimos, Señor,
Tú eres un Dios fiel y eres un Dios justo y eres un Dios de amor y de gracia y de misericordia, Señor. Y que Jesús intercede por nosotros ante ti. Padre, escucha la oración de cada hijo tuyo que está en este momento hablando contigo. Que tu Espíritu Santo lleve estas oraciones ante tu presencia, Señor, y podamos ponernos a cuentas, Señor, contigo. Porque como lo hemos cantado, Padre, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios que creó todas las cosas, pero que en ti, Señor, no hay ninguna oscuridad, sino que tú eres luz, sino que tú eres santidad, Señor. Y nada puede haber sucio delante de ti. Y por eso venimos hoy, Señor, a confesar nuestros pecados y pedirte que nos limpies, Señor, y nos purifiques y nos hagas más blancos que la nieve, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre, y escucha la oración que cada uno de nosotros, Señor, elevamos delante de ti en este tiempo de confesión, Señor. Y sigue mostrando, Padre, tu gracia, sigue mostrando tu amor. Y el salmista decía: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Señor, y qué gozo es saber que tu promesa es cierta, que ahora somos limpios, de que ahora somos perdonados, Señor, y que podemos estar gozosos, felices, pero siempre, Padre, con el compromiso de no volver atrás, Señor, con el compromiso de no volver a caer, Señor, en el mismo pecado, sino que tú nos ayudes y nos fortalezcas a seguir adelante, Señor, dejando atrás todas esas cosas que nos ensucian, Padre. Señor, estamos aquí delante y sigue tú, Señor, obrando en nuestro corazón, Señor. Y vamos a cantar una vez más este canto. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es tan grande que somos inmerecedores, Padre, de ella.
pero en tu infinito amor, Señor, cada día la renuevas, tu misericordia, Señor, para nosotros. Alabamos tu nombre, Señor, porque no hay nadie como tú, porque no hay quien merezca ser exaltado y reconocido, Señor, como tú, porque no hay otro Dios fuera de ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido cantarte, en que hemos podido, Señor, expresar a través de la música y de estas letras, Señor, algo pequeño, Señor, de ti, porque no podríamos, Señor, llenar con palabras tu grandeza y tu soberanía, Padre. Pero gracias porque podemos acercarnos y entregar esta ofrenda, Señor, y que haya sido grata, Señor, ante tu presencia. Señor, te pido que ahora hables a nuestro corazón a través de la palabra que se va a exponer y que tú uses a tu siervo, Señor, a nuestro pastor, para exponerla guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y sea de gran edificación para tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo y agradecemos tu bondad y tu amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano. Hermanos, gracias a Dios que nos da el privilegio de poder alabarle, de poder glorificarle. Espero que se haya gozado en este tiempo de alabanza, donde nuestros hermanos del grupo nos llevaron precisamente a través de estos cantos para poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Espero que usted esté disfrutando también con nosotros de la presencia de nuestro Señor. Vamos a meditar ahora en la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, y yo le invito a que allí en su hogar tome su Biblia, tome su cuaderno, su pluma, su lápiz, para que pueda hacer anotaciones y pueda hacer sus notas, para que después pueda repasar este mensaje y lo pueda compartir también con otras personas. Así es que vamos a meditar, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos las gracias, porque nos das el privilegio, Señor, de poder alabarte, de poder glorificarte a través de estos cantos. Pero ahora, Padre Celestial, nos das el privilegio de poder abrir tu bendita palabra, y que en esta tarde, Señor, podamos recibir de ti lo que tú has preparado para nosotros, y que en medio de todo este tiempo de pruebas, de crisis, tu bendita palabra venga a refrescar nuestro espíritu y nos lleve a seguir confiando y dependiendo de ti, Señor. Padre, háblanos a través de ella, y que esta palabra tuya cumpla el propósito en nuestros corazones. Solamente úsame como un instrumento. Permíteme estar detrás de ti, Señor, para que tú seas el que hable directamente a nuestro corazón. Y esta palabra tuya, Señor, cumpla ese propósito, y nuestras vidas puedan ser transformadas, renovadas y dispuestas a poder vivir, Padre, para tu gloria. Padre, háblanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar, hermanos, allí en sus Biblias, en el pasaje que se encuentra allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17. Y vamos a meditar en este pasaje, hermanos, probablemente ya conocido por todos nosotros, pero vamos a tratar un tema que yo creo que es pertinente que lo tratemos, porque yo sé que cada uno de nosotros estamos enfrentando estos tiempos de crisis. Nadie está fuera de lo que está sucediendo a través de esta pandemia que nos ha golpeado tremendamente, y no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Y aunado a esto, probablemente estamos enfrentando diferentes pruebas, diferentes situaciones difíciles que probablemente tú y yo estamos enfrentando, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar, o ya sea a nivel relacional o en otros ámbitos. Estamos viviendo prueba, estamos viviendo tiempos de crisis.
Pero la pregunta es, hermano, y este es el tema que vamos a llevar a cabo en esta tarde a través de esta predicación. Ante todas esas crisis, ante todas esas pruebas, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es tu reacción? Y el título de este mensaje no es nuestra reacción ante las pruebas. Sí, nuestra reacción ante las pruebas que estamos enfrentando. Yo no sé usted allí en su hogar, pero ¿cómo está reaccionando ante todo esto que está aconteciendo? O que te está aconteciendo en lo personal, familiar, económico, laboral, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás reaccionando ante todas esas pruebas? Quiero venir a la palabra de Dios para tomar la última frase del versículo 7. Éxodo 17, versículo 7. Quiero tomar esta frase para poder introducirme en este mensaje. Y esta frase la dijo el pueblo de Israel ante aquella situación difícil que se les presentó y dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y yo creo que es una pregunta interesante. Es una pregunta, mis hermanos, que muchos están haciendo. Muchas personas cristianas y no cristianas se hacen esta pregunta en momentos de prueba. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Muchos creyentes se están impacientando. Muchos creyentes están quejándose constantemente, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Y es lo que decía Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, cuando habla lo siguiente a aquellos hermanos y les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, esto no debe ser así, que nos estemos quejando, que nos estemos impacientando y reaccionar de una manera incorrecta al estar viviendo toda esta clase de pruebas. Esto no debe ser así entre nosotros. Recuerda, iglesia, que en esta tierra tú y yo, nosotros los hijos de Dios, somos extranjeros y peregrinos. Sí, somos extranjeros y peregrinos. El mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 11 y verso 12 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero también Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, en el versículo 20, habla al respecto cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, por eso, hermanos, mientras estemos transitando por esta tierra, vamos a enfrentar pruebas. Sí, vamos a enfrentar pruebas. Dios nunca nos prometió que no atravesaríamos por valles de sombra o de muerte, pero sí nos prometió su bendita palabra, acompañándonos en medio de ellos, en medio de esos valles de sombra y de muerte. Él prometió acompañarnos. Por eso, al estar transitando por esta tierra y enfrentando todo tipo de problemas, debemos tener presente, hermanos, que así como la nube y la columna de fuego acompañaban a Israel, también esa nube y esa columna de fuego nos acompañan. Y estas son el Espíritu Santo y la bendita y poderosa palabra de Dios. Téngalo presente. Pero
¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser tu reacción ante las pruebas, ante las crisis, ante las tormentas que en ocasiones golpean con ímpetu nuestras vidas, familias, economía y trabajo? ¿Cuál va a ser tu reacción? Déjenme decirle que los israelitas siguieron su camino por el desierto. Después de que Dios les saca de la esclavitud de Egipto, los israelitas siguieron su camino por el desierto y su meta era llegar hasta la tierra de la promesa, sí, hasta la tierra de Canaán. La nube les dirigía por la mañana y la columna de fuego por la noche. Esto hace ver que la presencia prometida de Dios les acompañó siempre. Y esta historia que vamos a leer y meditar en el capítulo 17, versículo 1 al 7 del libro de Éxodo, esta es una historia de varias en la que los israelitas se quejaron contra Moisés. Primero con el mar rojo por delante y los soldados egipcios acercándose por detrás. Los israelitas se quejaron que Moisés les había sacado de la esclavitud en Egipto solo para que murieran en el desierto, diciendo que hubiera sido mejor haber permanecido como esclavos. ¿Se da cuenta? Pero también cuando llegan a Mara, se quejaron porque el agua estaba amarga. Y en otra ocasión se quejaron que debían haberse quedado en Egipto, donde tenían bastante que comer, porque en el desierto pasaban hambre. Pero en cada uno de estos casos, Jehová les dio lo que necesitaban. Jehová les dio lo que ellos necesitaban. Sin embargo, parece que aún no han aprendido que Jehová está con ellos y que proveerá para ellos. Nunca aprendieron a confiar en Jehová o en los siervos de Jehová como Moisés y Aarón. Nunca aprendieron la lección de la fe. Hasta ahora no tienen que preocuparse por la comida, ya que cada día les llegaba el pan del cielo, o sea, el maná prometido por Dios. Sin embargo, lo que comenzó a escasear en aquel momento fue de nuevo el agua. Sí, comenzó a escasear de nuevo el agua. Pero veamos cuál fue la reacción del pueblo. Recuerde el título de este mensaje: nuestra reacción ante las pruebas. Y vamos a ver en este capítulo 17 del libro de Éxodo, versículos del 1 al 7, vamos a ver cuál fue la reacción del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? ¿Y cuál fue la reacción de Dios, de Jehová de los ejércitos? Pero primeramente vamos a ver la realidad de las pruebas. La realidad de las pruebas. Versículo 1, capítulo 17 de Éxodo. La realidad de las pruebas. Dice el primer versículo: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. La realidad de las pruebas. El pueblo de Israel continuó con su travesía por sus jornadas, como dice aquí, hacia la tierra prometida. Y viajar por jornadas les daría a los israelitas tiempo suficiente para descansar y para poder refrescarse. Y en cada parada necesitarían una fuente de agua significante, ya que la gente y los animales requerían grandes cantidades de agua cada día para su sustento.
Pero sucedió que la nube se detuvo al mandamiento de Jehová. Y dice este versículo que al detenerse la nube, acamparon en Refidín. Acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua para que el pueblo bebiese. La realidad de las pruebas. Déjenme decirle que Refidim es el último lugar para acampar antes de llegar al monte de Sinaí. Y podemos darnos cuenta que el monte debe estar muy cerca. Debe estar muy cerca ya. Pero debemos tener presente que cuando ellos anteriormente llegaron a Mara, como ya lo mencioné, el agua estaba amarga. Y en Refidín, cuando llegan a Refidín, no hay agua. En Mara, el agua estaba amarga. Y Dios hizo un milagro para que ellos bebieran. ¿Recuerda? Pero ahora en Refidín no hay agua. Y sabemos que ese Dios que obró un milagro allá en Mara, iba a obrar también, o podía obrar un milagro también en Refidín. Hermano, este es un problema muy serio. No hay agua, no tenían agua. Es un problema muy serio, es una prueba muy seria. ¿Por qué? La gente y los animales necesitaban grandes cantidades de agua y no pueden sobrevivir mucho tiempo sin ella. Por lo tanto, se presenta esta prueba y se trata de vida o muerte. Uno pensaría que los israelitas ya habían superado esta prueba allá en Mara y ya sabrían qué hacer dada aquella experiencia en esta nueva ocasión en Refidín. Ellos vieron cómo Dios les proveyó, pero aún así volvieron a quejarse con Moisés. Hermano, debemos tener presente que las pruebas son una realidad. Sí, este tiempo de crisis, de prueba, de pandemia es una realidad. Tenemos que concientizarnos en eso. No podemos pasar por alto esto. No podemos confiar en aquellas voces o aquellas personas que dicen que este virus no existe, que es producto del gobierno y tantas otras cosas que se están diciendo. Pero hermanos, tengamos presente que esto es una realidad y tenemos que tomar todas las prevenciones. Y hermanos, debemos confiar en medio de ello. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado anteriormente grandes muestras del poder de Dios obrar sobre nuestras vidas, probablemente en una situación personal, probablemente experimentamos el poder de Dios en una situación familiar o económica o laboral o de cualquier otra índole. Probablemente anteriormente hemos visto el poder de Dios, hemos visto la manifestación de la gloria de Dios en medio nuestro. Y esto nos debe reafirmar que así como Dios actuó en el pasado, Él tiene el poder para poder actuar en el presente. Por eso confiemos, hermanos, y concienticémonos que las pruebas son una realidad. La realidad de las pruebas. Número 2, vamos a ver ahora la reacción del pueblo. La reacción del pueblo. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante esta prueba que se les presentó? No había agua para beber. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Versículo 2 y versículo 3. Dice el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Se da cuenta cómo reaccionó el pueblo ante esta prueba?
ante esta necesidad, la escasez de agua, dice que altercó el pueblo con Moisés. En esta ocasión, no solo fue una queja, sino lo describe como un altercado. En hebreo se usa la palabra rib para describir esta palabra, rib, que también puede traducirse como forcejeo, lucha, enfrentamiento, disputa, riña. Y esta palabra rib a menudo se usa en un sentido legal para describir una queja formal. Y en este caso, la gente presenta, el pueblo presenta su queja ante Moisés, exigiendo que les dé agua para beber. Podemos decir que los ánimos estaban caldeados, al punto que Moisés temió por su misma vida. Hermanos, el salmista en el Salmo 95:8 lo describe esta palabra altercar como endurecer o el endurecer sus corazones, igual que se endureció el corazón de Faraón. Dice el salmista, Salmo 95:8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mashá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. No endurezcáis vuestros corazones. El salmista refiriéndose a este acontecimiento de Éxodo capítulo 17. Siguiendo con nuestro pasaje, el versículo 3 dice así: así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? En este verso 3 vemos de nuevo cómo la queja y la falta de gratitud distorsionaron la forma de ver las cosas. Y esto produjo negativismo, desesperanza y aún duda en el pueblo, como si se tratara de Moisés. Sí, como si se tratara de Moisés. No entendían que detrás de todo ello estaba Dios, estaba Jehová. Hermanos, iglesia, quizás para nosotros es fácil criticarles, ya que raras veces hemos sentido lo que es tener sed de verdad y nunca nos hemos visto en peligro de muerte por la falta de agua, ¿verdad? Además de nunca haber estado en una situación como esta, la palabra de Dios nos recuerda que Jehová les salvó una y otra vez en situaciones desesperantes. Y gracias a Dios por ello. Esta gente le acusa a Moisés de haberlo sacado de Egipto para matarla. Quizá cuestionen sus motivos tanto como su liderazgo. Pero Moisés, como un instrumento de Dios, les había traído la salvación de Jehová una y otra vez. Sin embargo, cuando están sufriendo, pierden la fe en que Dios les salve de nuevo. ¡Qué tremenda situación! Perdieron la fe de que Dios pudiera salvarles de una nueva manera. Perdieron la fe. Y hermanos, yo creo que hoy más que nunca, que Dios nos guarde que esto nos esté sucediendo, perdiendo la fe en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles que tú y yo podamos estar atravesando. Que Dios nos libre de esto, de estar perdiendo la fe. Es cuando más, hermano, nuestra fe debe cimentarse en la roca que es Cristo Jesús. Es cuando más nuestra confianza debe estar puesta en Él
y nunca en las circunstancias, porque si nos enfocamos en las circunstancias, hermano, esto nos va a llevar a que perdamos la fe, a que la fe decaiga, a que la fe venga hasta el suelo en nuestra vida, y va a ser muy difícil mantenernos a flote en medio de las pruebas. Vamos a tener temor, incertidumbre, vamos a estar completamente desesperados porque no tenemos fe. La fe es bien necesaria. Y en la palabra de Dios, allá en el libro de Hebreos, el capítulo 11, una palabra muy recordada por todos nosotros que nos muestran a esos hombres y mujeres de gran fe. Y allí se da testimonio de cómo cada uno de ellos tuvo fe en el Señor cuando enfrentaron diferentes pruebas, diferentes calamidades, pero Dios, hermanos, estuvo con ellos y su fe se fortaleció en Jehová de los ejércitos. Hebreos capítulo 11, versículo 12 al 16 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios por esos hombres y esas mujeres de fe que nos dan testimonio. Son esa nube de testigos de lo que habla el escritor de Hebreos, que están ahí viéndonos cómo reaccionamos nosotros o cómo estamos reaccionando ante las pruebas. Tenemos el ejemplo de ellos. Hermanos, ¿cómo está reaccionando ante las pruebas? El pueblo reaccionó de esta manera. Pero ahora vamos a ver, número 3, la reacción de Moisés. Versículo 4, la reacción de Moisés. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Se da cuenta cómo reaccionó Moisés ante esa crisis? Ante esa gran prueba que se le estaba presentando a él como líder. Hermano, tenemos que tener presente el ejemplo de Moisés. Y vemos aquí, como dice el versículo 4, que Moisés clamó a Jehová. No altercó con ellos, no entró en discusiones innecesarias con ellos. Fue a la presencia de Dios. Él vino delante de Dios y clamó para que Dios le dirigiera qué es lo que él iba a hacer en medio de esta gran prueba. Hermano, iglesia, Moisés con esta actitud nos enseña y nos muestra claramente la forma correcta cómo debemos reaccionar ante cualquier prueba, la forma correcta en cómo debemos reaccionar ante cualquier crisis que se nos presente en la vida. Esta se resuelve primeramente clamando a Dios, viniendo delante de Dios, humillarnos delante de Él, postrarnos delante de Él y clamar y pedir la dirección divina para salir adelante de toda crisis y de toda prueba. Qué ejemplo, qué actitud tan poderosa tuvo Moisés. Moisés no solo estaba preocupado por lo que el pueblo podía hacerle, dice que de aquí a un poco me apedrearán, sino también él estaba preocupado de la reacción de Dios para con ellos.
Porque él dijo: ¿por qué tentáis a Dios? Él estaba preocupado por lo que pudiera hacer Dios contra ellos. ¿Y cuál era la causa de esta crisis, de esta pelea contra Moisés y en el fondo contra Dios? La razón era porque la nube se había detenido en Refidim, un lugar árido y desértico, y la provisión de agua que llevaban ya estaba escaseando. La preocupación de los israelitas, hermanos, es comprensible. Era una necesidad real. Es comprensible, hermanos, sí, esta preocupación de ellos. Pero lo que no es justificable era su actitud, era la forma en cómo estaban reaccionando ante esta prueba. Porque reclamaron en lugar de pedir con humildad y fe, habiendo sido testigos de los milagros que Dios hizo en Egipto, hizo en el Mar Rojo, hizo en Mara y aún en el desierto con el maná. ¿Cómo podían dudar todavía del poder de Dios? Seguramente que Dios estaba probando los corazones de los israelitas para ver qué es lo que había en su corazón, como dice Deuteronomio 8:2. Y salió a luz la falta de fe y de gratitud del pueblo hacia Dios. Pero al menos una persona reaccionó correctamente ante el problema. Moisés buscó a Dios, quien le dio la solución. Sí, Dios le dio la solución. La respuesta a las pruebas siempre las encontraremos de rodillas, humillando, reconociendo nuestra incompetencia, clamando a Dios y no desesperados, altercando o con la mano empuñada. No, iglesia, no es de esa manera, sino la manera y el ejemplo que nos da Moisés es venir ante la presencia de Dios, clamar para que Dios nos dé la dirección correcta. Dios mostró a Moisés lo que debía hacer para obtener agua para el pueblo. Número 4, y vamos a ver la reacción de Dios. Ya vimos la realidad de las pruebas, ya vimos la reacción del pueblo, ya vimos la reacción de Moisés, ahora vamos a ver la reacción de Dios. Versículo 5 y versículo 6. ¿Cómo reaccionó Dios? Dicen: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En esta ocasión, Dios no le dijo a Moisés: estoy harto de este pueblo, hazte a un lado, Moisés, que los voy a destruir. No, Dios no reaccionó de esta manera. Dios en su voluntad quería satisfacer la necesidad de su pueblo amado. Dios quería continuar con su propósito para con ellos, llevarlos a que ellos estuvieran en la tierra que Él les había prometido ya, la tierra de Canaán. Aunque ellos no lo merecían, pero la gracia de Dios se hizo presente en medio de su pueblo. Y fíjese muy bien, 3 cosas le dijo Jehová a Moisés para que él hiciera. Primero, toma contigo de los ancianos de Israel. Número 2, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Y número 3, ve. 3 cosas que fueron fundamentales, que Moisés tuvo que obedecer, tuvo que hacer. La primera de ellas fue: toma contigo de los ancianos de Israel. ¿Para qué tenía que Moisés tomar a estos ancianos de Israel?
Hermanos, aquí hay una gran lección, porque Dios quería, hermanos, que estos ancianos, que eran personas importantes dentro del pueblo de Israel, estuvieran presentes y fueran testigos de lo que Dios iba a hacer a través de Moisés, de que ellos fueran testigos y vieran también cómo Dios iba a seguir respaldando el liderazgo de Moisés, para que ellos avalaran que realmente Dios estaba con Moisés. Por eso le dice: toma contigo de los ancianos de Israel. Pero también le dice: toma también en tu mano la vara con que golpeaste al río. Esa vara también iba a ser significante para todo el pueblo de Israel, porque al ver esa vara en las manos de Moisés, ellos tenían que recordar lo que Dios había hecho en Egipto con Faraón. Cuando Moisés levantaba esa vara, se dieron las plagas que golpearon duramente a los egipcios y a Faraón. Fue a través de esa vara como Moisés la utilizó para que el poder de Dios se manifestara y el pueblo de Israel, hermanos, saliera libre allá de Egipto, pero para que también recordaran los otros acontecimientos que Moisés realizó con aquella vara. Lo recuerda cuando golpeó las aguas del Mar Rojo. Hermano, esa vara también iba a ser de testimonio, un testimonio vivo para el pueblo de Dios. Y después le ordena: ponte en acción, Moisés. Ya tomaste contigo de los ancianos de Israel, ya tomaste también esa vara con que golpeaste el río, ahora ponte en acción. Y en el verso 6, hermano, Dios le da su promesa a Moisés y le dice, verso 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Qué maravilloso es esto, la presencia de Dios allí. Moisés escuchó esta palabra. Y yo creo que esta palabra motivó, ayudó para que Moisés tomara la decisión de accionar cuando Dios le dijo: ve, hay una promesa para ti, acciona. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. No estarás solo, no solamente los ancianos estarán allí, no solamente esa vara te acompañará, yo te acompañaré también. Mi presencia será una realidad contigo allí sobre la peña en Horeb. ¡Qué gran promesa! Como las grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado y que encontramos en su bendita palabra. Pero después de esto le dijo: y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La falta de agua en Refidim no solo era una prueba de fe, sino también venía acompañada de una lección espiritual más profunda. Así como Dios le mostró con la lección del maná que no solo de pan vive el hombre, también el Señor les enseñará cuál es la fuente que apaga la sed de verdad y de justicia. En el mismo lugar donde saldrá el agua en Horeb, también conocido como el monte Sinaí, allí también recibirían la instrucción de Dios, los mandamientos. Unos días después, el apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 10, en el verso 4, el apóstol Pablo da testimonio que la roca era Cristo. Fíjese cómo dice y habla aquí el apóstol Pablo, primera a los Corintios 10, 4. Era un tipo de él, de Cristo. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Preciosa palabra. De la misma manera obrará Dios para aquellos que le aman.
para aquellos que obedecen sus mandamientos, para aquellos que confían en Él. No nos desesperemos, iglesia. La salvación de Jehová vendrá. Aleluya, gloria a Dios. No nos desesperemos, no reaccionemos de manera negativa, sino tengamos presente, hermano, lo que nos espera. Hubo una provisión abundante y constante de esta agua. El agua brotó de la roca en corrientes para satisfacer el desierto y los acompañó en su camino hasta Canaán. Moisés solamente obedeció la voz de Dios. Moisés solamente fue obediente y Dios obró de una manera milagrosa. Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión, iglesia, donde menos lo esperamos. Dios lo puede hacer. El profeta Isaías capítulo 43 en el verso 20 en la segunda parte dice: porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Se da cuenta? Y al término en el versículo 7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Al lugar se le dio nuevo nombre para recordar no la misericordia de la divina provisión de Dios, sino para recordar el pecado que cometieron los hijos de Israel al murmurar. Y dice que se le dio el nombre de Mashá, que significa tentación, porque tentaron a Dios. Pero también el nombre Meriba, que significa rencilla, porque riñeron con Moisés. Iglesia, ¿cómo estamos reaccionando ante las pruebas? Yo sé que cada uno de nosotros, mis hermanos, conoce muy bien su situación, pero quiera Dios que Él obre y nos dé el entendimiento necesario y suficiente para poder hacer un examen minucioso de nuestra vida. Y ante las pruebas que enfrentamos, ante las crisis que están golpeando contra nuestra vida, hermanos, reconozcamos cuál es nuestra reacción. La palabra de Dios nos ha dado formas de reaccionar. Vimos la reacción del pueblo, vimos la reacción de Moisés y vimos la reacción de Jehová. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? Quizás la prueba que tú estás enfrentando sea una prueba muy difícil, ya sea de enfermedad, ya sea relacional, como matrimonio. Tu relación como matrimonio ha venido a golpear tremendamente tus emociones y no has sabido cómo reaccionar. Has buscado formas y maneras de poder arreglar esa situación, pero lo que has logrado es que empeore todavía más. ¿Cómo has reaccionado ante esa situación económica que estás enfrentando? ¿Cómo estás reaccionando ante ese problema laboral? ¿Cómo estás reaccionando en todas esas áreas y más? Yo creo que lo que el Señor, nuestro Dios, nos invita en esta noche es a venir a Él en arrepentimiento, en un reconocimiento de que hemos estado equivocados, de que hemos cometido pecado contra Dios al reaccionar de una manera equivocada y distorsionada. Pero en esta tarde Dios nos da la oportunidad de venir a Él. Él es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida que será saludable para ti y para mí. Ven a beber de esa agua de vida que Él te ofrece. Padre Celestial, en esta tarde venimos ante tu presencia.
reconociendo nuestra condición humana, reconociendo nuestra forma de estar reaccionando ante esta prueba que es la pandemia, o ante las pruebas y las dificultades que puedan estarse generando en nuestras vidas. Padre, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos y tú nos estás observando cómo estamos reaccionando ante ello. Padre, perdónanos porque no lo hemos hecho de la mejor manera y te hemos ofendido, hemos pecado contra ti. Pero que en esta tarde veamos estos tipos de reacción ante la prueba que nos ha mostrado tu palabra, y que el Espíritu Santo nos lleve a poder identificar cómo está nuestra reacción ante las pruebas. Gracias por darnos la oportunidad de venir a ti, que eres esa peña de Oreb, donde podemos encontrar la solución, saciar nuestra sed al estar atravesando este desierto donde se presentan tantas pruebas y dificultades. Pero Padre, queremos beber de esa agua de vida. Queremos que nuestra sed se satisfaga y podamos seguir transitando por este desierto hasta llegar a nuestra tierra prometida, a nuestra Canaán. Padre Celestial, ayúdanos, pero sobre todo perdona nuestro pecado y restáuranos, levántanos y ayúdanos a seguir caminando en esta tierra, Señor. Sí, como peregrinos y extranjeros, donde vamos a enfrentar muchas pruebas, pero en medio de cada prueba tú estarás allí porque lo has prometido. Muchas gracias, Padre, que la honra y la gloria sea para ti y que nos animemos para seguir adelante, confiando y dependiendo de tu palabra y de tus benditas promesas. Muchas gracias, y que esta palabra siga siendo eco en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Hermano, iglesia, que Dios nos bendiga. Sigamos tomando este pasaje, meditándolo y aplicándolo. Que Dios nos guarde y que Dios nos siga alimentando con su bendita palabra para seguir adelante. Vamos a continuar con un canto de alabanza a nuestro Dios y después tendremos palabras de despedida. Que Dios les bendiga y que esta palabra siga haciendo eco en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gloria a nuestro Dios.
Hermanos, hemos llegado al término de este culto y esperamos nos hayamos gozado al estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, pero también al haber escuchado el mensaje de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Esperamos, hermanos, vernos pronto y le seguimos insistiendo que tome todas las prevenciones, que nos cuidemos, hermanos, para que todos podamos vernos próximamente ya en persona. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Estamos para servirles y allí en sus hogares siga meditando en la palabra de Dios, siga orando. Recuerde que somos la iglesia del Señor, que somos el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Que Dios le bendiga y nos vemos pronto y muchos saludos desde acá. Abrazos, hasta luego.